Buenos días, jóvenes, bienvenidos. Bienvenidos al grupo 21F. Ok, gracias, compañero Gerardo. Bienvenidos al grupo 21F con asesorías de los días domingos a las 8 de la mañana. En esta ocasión vamos a hablar de del primer módulo, la unidad 3. La semana pasada vimos vocabulario de daily activities, daily routines. Vimos también el tema de frequency adverbs. Y en esta ocasión nos corresponde ver la estructura de la pregunta, la interrogativa del presente simple y las preposiciones el in, el on y el at. Bien, les voy a empezar mostrando las diapositivas del presente simple, que es lo que nos corresponde ver hoy. Aquí podemos observar ya la presentación. Bien, en esta ocasión vamos a ver, esto es para que tengan ustedes la perspectiva completa de lo que es el presente simple. En este caso vamos a ver que aquí tenemos la estructura de statements o oraciones afirmativas, affirmative form. Después viene negative statement o negative form, como nosotros lo conocemos. Y esta es la estructura que nos corresponde ver el día de hoy, las yes no questions y las short answers. Ahorita vamos a ver también las preguntas, pero con WH questions, que son preguntas de información. Estas son preguntas de sí o no respuesta. Bien, comenzamos por decir que en la oración afirmativa, aquí tenemos también de entrada los pronombres personales que ustedes ya conocen, el I, you, he, she, it, we y they. Cuando nosotros conjugamos con un verbo de acción, como cualquier verbo como play, go, run, work, study, etcétera, ya sabemos que tenemos que conjugar con I, you, we y they. El verbo pasa de forma normal, pasa como normalmente lo conocemos. Es I play, I go, you study, they run, etcétera. En este caso tenemos el caso de I play football, you play football. Pero recuerden que cuando conjugamos con tercera persona, con he, she o it, o en su defecto con algún sustantivo común o propio, tenemos que conjugar y a ese verbo se le va a agregar una S o una ES o una IES, dependiendo de la terminación del verbo. Ya sabemos la regla de las terceras personas. Y después volvemos a la normalidad con we, you y they, otra vez aquí al fondo. Vuelve otra vez el verbo a la normalidad. En el caso de las oraciones negativas, lo que tenemos que utilizar es ahora un auxiliar. En el caso de I, you, we, they, nuevamente utilizamos el do. Y en su caso, la partícula not para negar, o do not, o don't, como normalmente lo conocemos. Y en el caso de, nuevamente, he, she o it, para las terceras personas, utilizamos el does o el doesn't. Ahorita no, gracias. El does not o el doesn't, que es para las terceras personas, para he, she o it. Eso también ya lo sabemos y lo hemos trabajado también en algunas clases. Y esta es la estructura negativa. Entonces nada más es I don't play, you don't play, he doesn't play, she doesn't play, etcétera. De aquí que nosotros observamos también que para nosotros hacer la oración interrogativa tenemos que utilizar el auxiliar que utilizamos para negar. Es decir, que otra vez I, you, we y they utilizan la partícula do o el auxiliar do y he, she y it utilizan el does. Entonces, do I play? Do you play football? Does he play football? Does she play football? Etcétera. Entonces, lo que vemos aquí es que en la estructura tenemos que utilizar el auxiliar y luego el verbo en forma simple, como nosotros lo conocemos, y luego el complemento. Para nosotros poder contestar estas preguntas también, ya una vez formuladas, tenemos aquí sus respuestas, sus posibles respuestas de afirmativa y negativa nada más. Si preguntara, ¿do I play football? ¿Juego fútbol? La respuesta corta que espero de alguien que es con quien estoy hablando es yes, you do o no, you don't, cualquiera de los dos. Entonces pregunto, ¿juego fútbol?
y alguien contesta sí, tú juegas o no, tú no juegas, es yes, you do o no, you don't. Entonces, aquí lo que también podemos observar y tenemos que tener en cuenta es que cuando preguntamos con el I, contestamos con el you, porque sería lógico que me preguntara a mí mismo y me contestara a mí mismo, ¿no? Entonces, me pregunto por mí y alguien me contesta por tú, ¿no? Con el tú. Y de la forma inversa, cuando alguien le pregunta a alguien por el tú, ¿do you play football? ¿Juegas fútbol? La persona B, que es la que contesta, yes, I do o no, I don't. ¿Do you play football? Yes, I do, no, I don't. ¿Juegas fútbol? Sí, juego, no juego. Cualquiera de esas dos respuestas cortas. Y en el caso de las terceras personas, con el he, she o it, aquí no hay problema porque las terceras personas no intervienen directamente en la conversación. De hecho, por eso se llaman terceras personas. Y entonces cuando preguntamos por él, ¿does he play football? Yes, he does o no, he doesn't. Aquí no hay problema porque él no está interviniendo en la conversación. Por lo tanto, él no puede contestar, entonces alguien más contesta por él, ¿no? Entonces él juega fútbol y alguien contesta si él juega o no, él no juega. Does she play football? Yes, she does. No, she doesn't, etcétera. También aquí el caso de she y el caso de it, ellos no intervienen en la conversación. Entonces, ella juega fútbol, si ella juega o no, ella no juega. ¿Eso juega fútbol? Si eso juega o no eso juega, no importa. Aquí de todas maneras estos no intervienen. Y también aquí para las terceras personas plurales, en el caso de nosotros o nosotras y ellos o ellas, también preguntamos por nosotros, contestamos con nosotros, preguntamos por ellos, contestamos por ellos. Aquí dice que las preguntas en el presente simple nos sirven para preguntar lo que necesitamos y tenemos que dividir el verbo principal, es decir, que de ahí tenemos que derivar si va a ir tú o dos y luego el infinitivo sin la partícula to. Si en el caso de que llevara un adverbio de frecuencia, también lo vamos a colocar entre las dos partes importantes que son el sujeto y el verbo. Y el do y el dos se utiliza como si fueran las partes extremas de la oración. Entonces vemos y comparamos aquí, por ejemplo, la forma interrogativa, que si ustedes ponen una oración y esa es la conversión que ustedes hicieron o que tienen que hacer, perdón, en las oraciones también. Si alguien les pone esta oración, I get up at 8 o'clock, ¿cómo pregunto? ¿Cómo convierto esa oración en pregunta? Entonces voy a decir que voy a primero identificar el verbo. Si no lleva S o nada y es primera persona, ya sé que el verbo es de forma simple y lo identifico. Y una vez que lo identifico, ya sé que el auxiliar que le corresponde es el do. El verbo va a pasar como tal. El sujeto, obviamente, si alguien dice me levanto a las 8, mi pregunta va a ser enfocada hacia él, ¿no? Entonces, este es do you, te levantas tú, para que él me pueda contestar de la manera que está contestando. Y luego el complemento pasa como tal, solamente agregamos la question mark. Entonces es do you get up at 8 o'clock? Entonces, esa es la forma de conversión. Otro ejemplo sería I often watch TV. Aquí tenemos un adverbio de frecuencia. Nuevamente vamos a analizar y veo que mi sujeto es el I. Aquí también vemos que el verbo es watch y no tiene ninguna modificación. Por lo tanto, el auxiliar que voy a utilizar es el auxiliar do. El verbo va a pasar como tal, como watch. Pero el adverbio de frecuencia, como lo dijimos anteriormente, va a quedar en medio, va a quedar entre estas dos estructuras o estas dos formas de la pregunta. Entonces, often se va a quedar como está en medio y nuevamente el I lo voy a cambiar por el you y marco mi complemento con mi question mark. Entonces, do you often, do you always, do you never, do you sometimes watch TV, etcétera. Entonces aquí podemos utilizar cualquier adverbio de frecuencia y lo vemos que siempre se coloca en la misma posición como si fuera afirmativa. En el caso de las terceras personas, aquí tenemos un ejemplo diferente. Kevin plays con ese, porque es tercera persona. Tennis on Fridays. Aquí es donde estos tenemos que tener cuidado. Cuando tenemos el verbo como, bueno, aquí vamos a pasar el verbo como tal. Aquí pierde la S el verbo para nosotros preguntar, pero no se pierde como tal porque la S, como nosotros la vemos aquí en la oración, pasa a formar parte del auxiliar. Por eso utiliza un auxiliar diferente cuando nosotros tenemos tercera persona. Por eso utiliza el does. Entonces, esa S, normalmente nosotros decimos, bueno, ¿y dónde quedó? Originalmente no se pierde, esa S pasa a formar parte del auxiliar y entonces aquí el verbo pasa simple, pero el auxiliar es el que conserva la S de la tercera persona. Kevin pasa como tal o podemos sustituirlo por he también y luego el auxiliar, el complemento viene como tennis y on Fridays y question mark.
Entonces, does Kevin play tennis on Fridays? Y así es como queda mi pregunta. Otro ejemplo para tercera persona con sexo femenino sería Mary makes cakes on weekends. Entonces vemos que make pasa como tal, la S va a pasar al auxiliar con el does, Mary pasa como tal, aunque puede utilizar she también, y el complemento cake on weekends. Pues, does Mary make cakes on weekends? Que si Mary hace pasteles los fines de semana. Y en resumen, podemos observar nuevamente que para preguntar, aquí ya la estructura de pregunta únicamente, exclusivamente, vemos que I, you, we y they utilizan el do, y luego viene aquí, podemos colocar un verbo como tal, cualquier verbo que nosotros queramos, y luego viene un question mark. Entonces, do I take, do you look, do we run, do they love, etcétera. Entonces utilizamos el auxiliar do más el verbo, más la partícula el pronombre personal y luego el verbo sin la partícula to. Verbo en forma simple. En el caso de does, ya sabemos que lo utilizamos con he, she o it. Y de la misma manera aquí viene el verbo en forma simple, sin s, porque ya pasó a formar parte del auxiliar. Question mark. Y tenemos que decir does más el verbo. Esta es la estructura simple de las yes, no questions en las presente simple con verbos de acción. Esta es la forma como nosotros debemos de conocerla o debemos de utilizarla. En el libro nos marca esta, que si ustedes pueden observar, es exactamente la misma, salvo que en esta ocasión vamos a utilizar aparte del auxiliar do y dos, utilizamos una WH question al inicio, que ya sabemos que las WH questions son preguntas de información y que son el what, el when, el where, el how, el why, etcétera. Entonces aquí lo que vemos es nada más es que vemos el WH question, después viene mi auxiliar, que es lo que hicimos anteriormente en las otras oraciones, luego viene mi sujeto, luego viene mi verbo complemento y luego viene mi complemento de la oración y question mark. En este caso ya no son preguntas de sí o no respuesta, aquí son preguntas abiertas. Preguntamos, what do you do on Saturday morning? Y alguien dice, I have breakfast in a restaurant. O what does she do on weekdays? She does exercise. Aquí de igual adaptamos la pregunta con el you, contestamos con el I, preguntamos por el she, contestamos con el she, no hay problema aquí. Y tenemos que adaptar la pregunta al contexto. Entonces nada más vemos que, vamos a verlo aquí más detalladamente. Para formar con WH questions usamos primero la WH question o WH word. Después viene el auxiliar do o dos, que de qué va a depender que venga do o dos. Va a depender de mi sujeto. Si es I, you, we, they, utiliza do. Si es he, she o it, utiliza does. Y luego en la forma base del verbo como lo conocemos. Entonces un ejemplo sería, what do you like? O también, how often, si es pregunta compuesta. Ya sabemos que hay preguntas como how often, what day, how long, what day o algo así. Son preguntas como que están compuestas, no nada más es una sola palabra. Entonces, how often does she visit her family? Entonces aquí vemos que la estructura es la que habíamos platicado. Primero question word. Aquí el sujeto es, el auxiliar es do, pero depende de mi sujeto, que es el you, es correcto. Luego el verbo en forma simple. Aquí ya no tiene complemento. What do you like? ¿Qué te gusta? Y en el caso de la segunda oración es how often does she visit her family? ¿Qué tan a menudo o qué tan frecuentemente ella visita a su familia? Acuérdense que el do y el does, como tales, son auxiliares para preguntar y no se interpretan, ¿no? Entonces preguntamos aquí qué a ti te gusta y cuán a menudo ella visita. Estos no se interpretan, no tienen una interpretación en español. Cuando nosotros utilizamos el what, aquí vamos a hablar de las WH questions. Cuando nosotros utilizamos el what, ya sabemos que lo utilizamos para preguntar acerca de cosas. Entonces, what do you need? Estamos preguntando por qué objeto, qué cosa necesitas. Y alguien puede contestar, I need a suit. Necesito un traje. O también en caso de cuestiones que no podemos palpar, como what does his sister do, qué es lo que ella hace o a qué se dedica ella. Entonces vamos a decir, she is a teacher. Estamos preguntando por el qué, ¿no? Cuando preguntamos con el where, utilizamos para hablar acerca de lugares, places, where. Entonces, where do you live? ¿Dónde vives? Y alguien puede contestar, I live in Lima.
Entonces estamos preguntando por un lugar. O where does she work, un lugar un poquito más específico. Y she works at Movistar. Entonces, ¿dónde trabajas? Entonces, alguien puede contestar, she works at Movistar, she works at our office, she works in, etcétera, ¿no? When es una pregunta que utilizamos para hablar acerca de tiempo. When do you visit your son? ¿Cuándo visitas a tu hijo? I visit my son in June. In June. Visito a mi hijo en junio. O when do you work? ¿Cuándo trabajas? I work in the morning. Pues, yo trabajo en la mañana. How often es una de las preguntas que vimos que estaba compuesta. Es cuán a menudo o qué tan frecuentemente. Y obviamente lo utilizamos para hablar acerca de frecuencia. How often do you visit your dad? ¿Qué tan a menudo visitas a tu papá? Y I visit my dad twice a week. Que yo visito a mi papá 2 veces a la semana. Entonces aquí ya estamos hablando de frecuencia. ¿Qué tan frecuente, qué tanta frecuencia haces tú determinadas actividades? Y how often does she call her son? She calls her son every weekend. ¿Qué tan a menudo ella habla, le llama a su hijo? Pues ella le habla a su hijo cada fin de semana. Eso es en lo que corresponde nada más ahorita para la parte de las yes no questions y la estructura de las preguntas con el WH question, que son las preguntas abiertas, y las preguntas de sí o no respuesta, es las que nos corresponde ver ahorita entonces. Esa es la primera parte de la parte gramatical que nos toca checar hoy. Entonces ya vimos el presente y lo que resta ver es nada más dar una repasada rápida a lo que es las preposiciones de tiempo. En este caso, las preposiciones de tiempo, el in, el on y el at. Les voy a mostrar aquí. Si pueden observar, aquí tenemos ya las preposiciones de tiempo y nada más vamos a ver tres, que son el in, el on y el at. En el caso del in, la preposición in, la utilizamos para hablar de meses, estaciones, años, months, seasons, and years. Por ejemplo, my birthday is in April. We go on holiday in summer. My father was born in 1945. Entonces hablamos de meses, hablamos de estaciones y hablamos de años con el in. También utilizamos el in para moments of the day, para momentos del día. Ya sabemos qué es. We go to school in the morning. We have lunch in the afternoon. Y, por ejemplo, we have dinner in the evening. Entonces son los momentos del día, morning, afternoon, evening, nada más. Después utilizamos el on para dates, que sería para fechas específicas. Entonces, I was born on July 6th o 6 July. Aquí nosotros vemos que cuando hablamos de fechas, aquí no utilizamos el in, porque no estamos hablando de un mes, pero estamos hablando de una fecha específica. Cuando tenemos día, mes y año, o nada más día y mes, es date. Después para days of the week, para los días de la semana, utilizamos el on. We have maths on Monday. She runs in the park on Saturday morning. Cualquiera de los días de la semana, aunque lleve morning, afternoon o etcétera, siempre va a ser el día al que vamos a tomar en cuenta. Y utilizamos el at para specific time. Ya sabemos que eso es para decir la hora específica, es el más común. We went for a walk at 2:30. 2:30. Entonces fuimos a caminar a las 2:30. Otros momentos del día que también están incluidos con el at, que no están en morning, afternoon, evening, sería at night o at midnight, at noon también, cuando decimos a mediodía, at noon. Entonces, we never play games at night or at midnight or at noon. Y también para holidays, utilizamos we had a lot of fun at Christmas. Entonces, hablamos de holidays, que es un día feriado, Christmas o Mother's Day o lo que sea, es at. Y eso es prácticamente todo el review de lo que son la gramática de lo que tenemos que ver el día de hoy. ¿Alguien por ahí tiene alguna duda o alguna pregunta?
Gracias, Gerardo. Dice que no hay preguntas. Compañero Gerardo, gracias. ¿Alguien más? Si no hay más dudas, entonces vamos a pasar a la práctica de estos temas que acabamos de repasar así de manera rápida. Preguntas, estructura de preguntas con los verbos específicos y am, las WH questions y las preposiciones sin, on y at. Am, ¿Está por ahí Rosario Modesto? ¿Alguien que quiera apoyar ahorita en estas actividades, por favor? Que me proporcione su número de celular. Compañeros, algún compañero que se quiera